Vamos a hablar del SERAT, del FONAVI, que me han llamado muchas personas. ¿Qué pasa con el SERAT? ¿Por qué me ha salido 1.000 soles? ¿Por qué me ha salido 2.000 soles? No se preocupen, aquí vamos a informar lo que no se informe en otro sitio. Una persona, un ciudadano peruano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a reclamar. No vas a decir tú, aportaste tantos años al FONAVI, tantos años te descontaron, ahora vamos a decir los descuentos, que tampoco lo menciona. Y al final de cuentas te toca 500 soles, 1.500 soles. Para eso existe el derecho a la impugnación, el derecho a pedir información. Arrancamos entonces con el tema de FONAVI. Manuel, ¿cómo estás, hermano? Saludos a ustedes, a todo el equipo. A ver, el FONAVI empieza en 1980 y termina en 1998 para los independientes y 95 para los dependientes. Fíjense ustedes, muchos hijos o nietos de los fonavistas dirán, papá, ¿pero qué vas a reclamar? Miren ustedes cuánto le descontaban a tu papá, compadre, a tu abuelo. Le descontaban un porcentaje que, no lo digo yo, lo dice FONAVI mismo, que no lo divulgan oficialmente. Primero empezaron con 0.5% del sueldo que tu papá, que tu abuelo llevaba a tu casa, se quedaban 0.5% con el sueño de la casa propia. ¿Qué periodo? Del 80 al 88. Pero necesitaban tanta plata los fonavistas que después aumentaron a 1% del valor de lo que cobraba tu familiar. ¿Cuánto era? Del 88 al 92 le descontaban 1%. Y después le descontaban el 2% del 93 al 95. Y a los independientes 3% de sus sueldos. Entonces, no era pues poca plata, era un derecho que le correspondía, una obligación que le aplicaban a su sueldo para decir, vas a entrar a un sorteo para que tengas tu casa propia. Y la mayor parte no tuvo casa propia y después, como no, tienen el derecho a reclamar su platita. Claro, es su plata, es lo que te descontaron a ti. Así como te han descontado el 13% de tu sueldo para la pensión a lo de la ONP, también te descontaban por FONAVI. Hablando de el 13% de la ONP, han pasado 12 días y el Tribunal Constitucional aún no se pronuncia sobre la demanda que presentó para declarar no constitucional el Ejecutivo a la ley que aprobó el Congreso. No es un proyecto de ley como han dicho en las noticias, es una ley que el Congreso de la República la aprobó y la mandó al Ejecutivo. El Ejecutivo no la aprobó y el Congreso la aprobó por insistencia. ¿En qué consistía esta ley? Y le decían a los trabajadores que habían aportado a la ONP, si tú desde el 2001 aportaste y después te pasaste a la AFP, te tienen que devolver esa plata. Eso se llama bono de reconocimiento. A la fecha, antes de esa ley, el Estado se choreaba la plata, se robaba tu 13% de tu sueldo, porque esa es la palabra, no podemos cambiar el término, se tiraban tu dinero. Entonces, con esta ley que aprueba el Congreso por insistencia, este Congreso tan vapuleado, se dijo, ok, te pasaste a la AFP y de aquí para adelante que constituyas tu propia cuenta individual de capitalización, le vas a agregar el bono de reconocimiento. Pero lo que quiere el Ejecutivo ahora es eliminar eso. O sea, en otras palabras, el Ejecutivo quiere robarle al trabajador lo que le descontaron antaño. Eso no puede ser posible, no se ve en ningún lugar del mundo. Entonces, quien tiene ahora la decisión final es el Tribunal Constitucional, que el miércoles antepasado reunió al Ejecutivo y al Legislativo para que expongan sus argumentos y ellos van a definir. Y aquí lo vamos a decir, queridos amigos, en mi grupo Bustamante Te Defiende, ustedes se van a enterar. Todas las mañanas abrimos las noticias, abrimos El Peruano y espero que el Tribunal Constitucional nos dé esa alegría de decir, esa ley que aprobó el Congreso por insistencia no es
no es anticonstitucional, por lo tanto debe ir. Se saque el reglamento y tu trabajador que te fuiste a la AFP y que ya cumpliste tus 65 años, puedes retirar tu cuenta individual, más tu rentabilidad, más tu bono de reconocimiento. ¿Se entiende eso, queridos amigos? Es fácil de entender. Lo que pasa es que el Ejecutivo no quiere devolver. Y el argumento que empleó el procurador del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional fue: no tenemos plata, si pagamos quebramos. Entonces, el trabajador que con el sudor de su frente, en un trabajo honrado que hacen los trabajadores, pero honrado, que se tiran 8 o 10 horas dentro de una oficina o qué sé yo, le van a descontar su plata porque el Ejecutivo quebró o quebraría si devuelve esa plata. Oye, Ejecutivo, los sucesivos gobiernos anteriores son los que se han tirado la plata para hacer obras, pero no plata del tesoro público. Han agarrado plata del descuento que lo hacían a los trabajadores y con eso quieren decir: no te puedo pagar porque no existen fondos. ¿Me entienden? ¿Qué tal raza? Y esto no se dice usualmente, no se dice usualmente. Entonces, a los fonavistas, a tu papá, compadre, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, le han descontado 0,5% primero, después 1% de su sueldo, después 2% de su sueldo y después 3% de su sueldo. Eso es lo que le quitó el Estado de aquellos tiempos de 1980, cuando empezó Fernando Belaúnde, volvió a la democracia el país tras el gobierno revolucionario de Velasco y de Morales Bermúdez, le empezaron a descontar, ¿no es cierto? Y ese dinero que le han descontado al trabajador para Fonavi, para tener su casita, se lo quiere tirar el gobierno. O sea, es inconcebible, queridos amigos, y que tras 43 años que tiene el Fonavi de creado, no se haya pronunciado las autoridades, ni por ejemplo, ¿dónde está la CGTP, la Confederación que defiende a los trabajadores? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Bueno, desde aquí, desde Ves Cable, Ves TV, hacemos ese pedido. Así que estamos atentos, Tribunal Constitucional, estamos atentos para que nos puedas indicar cuál fue la decisión. Pero yo me quedo con lo que señaló el magistrado Gutiérrez Tixe, muy elocuente, muy lúcido. Le dijo: quiero una pregunta para el procurador del Ejecutivo. Oiga usted, señor, este dinero que ustedes quieren que no se devuelva, ¿de quién es? ¿Del erario nacional o de los trabajadores? Y el procurador pendejerete dijo: no, lo que pasa es un fondo común. Señor, responda mi pregunta. ¿El dinero que ustedes quieren retener es del erario nacional o es de los trabajadores? Bueno, es de los trabajadores. No más preguntas, y pasó al siguiente. ¿Ah? Una pregunta concreta. Entonces, se desnudó. Lo que el Ejecutivo quiere es tirarse la plata de los trabajadores y no pagarle. Y cuando se jubile ese trabajador y va a tener un fondo de la AFP que se cambió por X motivos, no le van a dar lo que aportó en la ONP. ¿Cómo se llama? ¿Lo entienden, queridos amigos? Por favor, eso hay que difundirlo, eso hay que masificarlo. Ya basta de tanto ocultamiento de la verdad. Bueno, abrimos nuestros teléfonos. Por favor, Manuel, si podemos poner 955-429-397 para que ustedes puedan llamarnos y atender. Por si acaso, cuando abrimos este teléfono, que es mi teléfono, yo lo pongo aquí al pecho, que está el micro, y salen ustedes al aire. No hay ningún filtro, nada de que de dónde llamas, que tu pregunta, no, esto entra directo. Confiamos en que ustedes, obviamente, van a hacer las preguntas que corresponden. Saludos entonces a nuestros amigos de Ves Cable, Ves TV y a nuestro grupo Bustamante Te Defiende, quienes también están en sintonía. Y a ustedes, queridos amigos de nuestro canal de YouTube. A ver, el CERAT entonces, y el CERAT es un certificado oficial
certificado de reconocimientos, de aportes y de derecho del Fonavista. Muchos me llaman, muchos me preguntan, ¿qué es el SERAT? El SERAT es como un documento que sustenta el pago que te están dando. Y en el mismo SERAT, queridos amigos, en el mismo SERAT que nosotros hemos recibido de parte de, perdónenme por favor, aquí están los lentes, en el mismo SERAT que ustedes reciben, nosotros por si acaso gestionamos dentro de la consulta que ustedes nos hacen, la consulta que yo hago particularmente está en 30 soles, me yapean a mi número que están viendo ahí y yo los llamo y les saco su SERAT a los del periodo 2023-2024. Y acá señala, miren lo que dice: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se puede interponer recurso de reconsideración por los periodos o el monto de aporte no reconocidos presentando documentos. Señores del Fonavi, un viejito como yo, que de repente la empresa donde trabajaba se quemó, ¿no es cierto?, que ya no tiene los documentos, que lo perdió, lo olvidó, quiere reclamar, ¿de dónde va a sacar esos documentos? Aquí tiene que haber una declaración jurada, como cuando una persona se jubila y declara bajo juramento, amparado por el Código Penal, de que lo que estoy diciendo es la verdad. Uno. Y dos, cuando ustedes sacan, señores Fonavi, y esto no les gusta que les diga, sacan quizás bueno, te podrá hacer un acercamiento, Manuel. Esto no lo he podido escanear para enviártelo. Si fueras tan amable. Bueno. Ya, gracias, hermano. Voy a tapar el nombre de mi cliente que me entregó su SERAT. Ajá, aquí estamos a nuestros amigos del canal de YouTube. Estoy mostrando. Este es el certificado que señala lo que le han pagado al Fonavista. Vamos a poner un acercamiento muy rapidito para que ustedes vean cuánto cobra. Ahí está. Miren ustedes. Por ejemplo, este señor dice que el año 80 aquí está, para que ustedes lo entiendan, le han reconocido 12 meses y le han pagado, monto anual actualizado, 156.60. Ahí está, ahí. 156.60 le han dado a este Fonavista. Muchas gracias, hermano. La pregunta es, oiga, si yo ganaba en esos tiempos 20.000, 15.000 soles, ¿de dónde salen los 156.60? Entonces, lo que yo estoy haciendo con las personas que me piden la consulta es presentando una carta por derecho a la transparencia e impugno que me indiquen cuál es la fórmula que están aplicando para poder pagarme, en este caso el señor, 156.60.